Listo. Muy bien, pues bienvenidos a la tercer clase virtual de la novena semana del tetramestre. Estamos cerrando ya con la unidad número 2, que es calor y temperatura. Y vamos a estar cerrando con las leyes de la termodinámica. ¿Ok? Primero, pues la termodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar el calor y su transformación en energía. Vamos a hablar de sistema, o vamos a referirnos a un sistema, a la parte del universo que se analiza, la cual contiene cantidades definidas de sustancias. Eh, al sistema que lo rodea, al sistema lo rodea el entorno. Vamos a hablar sobre lo que rodea el sistema, es el entorno, que es la parte del universo que interactúa con nuestro sistema. Y para entender un poquito esto sobre el sistema y entorno, eh, tenemos aquí tres ejemplos. Un vaso abierto, por ejemplo, tenemos un vaso con agua. La sustancia con la que estaríamos trabajando pues es el agua. Y si el vaso está abierto, quiere decir que el entorno o lo que está alrededor del vaso, imagínense como que el aire, la temperatura, la presión, todo esto es el entorno que puede influir en nuestro sistema. El sistema pues sería el vaso con agua. Ahí puede existir un cambio de masa, un cambio de energía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, Ahora ese mismo vaso, si nosotros lo tapamos, ahí vamos a decir que nuestro sistema está cerrado y que ahí solamente puede haber intercambio de energía. Por ejemplo, la temperatura de lo que está en nuestro entorno pudiera afectar a a nuestra mezcla o a nuestra sustancia dentro del sistema. Y otro ejemplo es tener un vaso o un termo, que los termos pues tienen esta característica que son aislantes o están aislados. Y bueno, pues ahí no existiría cambio o el entorno no afectaría a lo que hay dentro. Y me acuerdo mucho cuando estuve preparando una de estas clases, pues por ejemplo los termos del, del Seven. No sé si ustedes han comprado uno, les han regalado uno. Entonces, haz de cuenta que el termo, y creo que ya anteriormente habíamos platicado sobre esto, que los termos tienen esa característica que está el vaso donde pues nosotros vertimos el líquido, el café, por ejemplo, pero por fuera del termo hay otra capa que hace que en medio del vaso y de la capa haya un hueco. Ese hueco o ese vacío pues hace que el calor que está dentro del vaso no salga o no, bueno, si no salga por la parte del vaso, o sea, se crea ese vacío para que exista un aislamiento, para que el calor no se escape y el café que ustedes se sirven en el termo pues pueda durar un poco más de tiempo caliente, o sea, que no haya una absorción de calor o que no se esté esparciendo el calor, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el sistema. Tenemos el ejemplo pues de los vasos y el entorno pues es lo que hay por fuera, lo que está tratando de interactuar con nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, dice aquí, al sistema lo rodea el entorno, que es la parte del universo que interactúa con el sistema, intercambiando masa, intercambiando energía en forma de calor. El sistema puede ser abierto, cerrado o aislado, y ahí tenemos los tres ejemplos gráficos. Ahora, cuando dos o más cuerpos u objetos están en equilibrio térmico, o se dice que están en equilibrio térmico cuando no intercambian energía o calor al estar en contacto térmico. Lo anterior o esto se explica con la ley cero de la termodinámica, que también se conoce como la ley del equilibrio. Esta ley nos dice que si los objetos A y B eh, están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, pues entonces el objeto A y el objeto B pueden estar en equilibrio térmico entre sí, pero también el objeto A y el objeto C. Es decir, si dos objetos están en equilibrio térmico y agregamos un tercero, lo más probable es que los tres objetos estén en un equilibrio térmico. Ok, por ahí ustedes tienen una gráfica un poquito más bonita que esta. Luego, ¿cuáles son las leyes de la termodinámica? Pues partiendo de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la primera ley de la termodinámica nos dice, si se realiza un trabajo sobre un sistema o este intercambia calor con otro, cambiarán la energía interna del sistema. Entonces, hablando del sistema, imagínense pues el vaso que está abierto, y acercamos otro vaso también que está abierto, entonces lo que va a suceder es que van a intercambiar energía
hasta llegar a un equilibrio térmico, ¿ok? La segunda ley nos dice que el calor nunca fluye espontáneamente de una sustancia fría a una sustancia caliente, ¿ok? Siempre es inversa. De lo caliente, los objetos calientes eh, transmiten el calor a las sustancias frías. Y la tercera ley nos dice que ningún sistema puede llegar al cero absoluto. Ok, entonces esas son las tres leyes, esas se las dejo ahí como para que estén repasando para la parte teórica del examen, que pues pudiera ser que vengan estos conceptos o estas leyes en el examen que se las pregunten. Ok, bueno, lo que sigue es el intercambio de calor. Dice la parte de la física que se encarga de estudiar y medir el calor se llama calorimetría. Esta se basa en el principio de la conservación de la energía que dijimos hace un momento, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando un objeto caliente hace contacto con un objeto frío, se da un intercambio de energía calorífica, ¿ok? Siempre va a ser el objeto caliente, le traspasa, le transmite calor al objeto frío, hasta que se iguala la temperatura. Eh, por lo general siempre es así, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio térmico es porque hay un equilibrio térmico, que es la palabra clave. En el intercambio de calor en un sistema, la cantidad de calor permanece constante según la ley de intercambio de calor. Esta nos dice que en cualquier intercambio de calor efectuado, el calor cedido es igual al absorbido. En otras palabras, el calor perdido es igual al calor ganado. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la ley del intercambio del calor, que es la que vamos a estar utilizando en los ejercicios de esta tarea o de estas páginas, que vamos a resolver las páginas 103 y 104. ¿Ok? Entonces, fíjense, las fórmulas que vamos a utilizar es la primera, pues ya la hemos visto. Cantidad de calor es igual a la masa del líquido, el fluido que estamos utilizando, el material. La masa por el calor específico, recuerden que aquí cada material pues tiene su propio calor específico, por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, ¿ok? Esa sería la formulita que ya hemos estado utilizando. Pero aquí vamos a agregar esta otra que dice que el calor o la cantidad de calor perdido en un objeto, en un sistema, una sustancia, va a ser igual que el calor que gana nuestro otro objeto o nuestra otra sustancia o nuestro otro sistema. ¿Ok? Entonces a eso nos referimos con equilibrio térmico, que debe de haber una misma cantidad de calor, tanto lo que se pierde de un lado como lo que se gana del otro. ¿Ok? La simbología pues es la misma que hemos trabajado, la Q es la cantidad del calor, la M es la masa, el CE es el calor específico y las temperaturas, final e inicial. Ya sabemos que la cantidad de calor debe medirse en calorías, la masa la vamos a estar midiendo en gramos, calor específico es calorías sobre gramo por grado Celsius y la temperatura pues son grados Celsius. Eso no va a cambiar, eso es lo mismo que ya hemos trabajado anteriormente. Ahora, lo que yo les decía, hay ejercicios que estaba yo viendo como que les falta algo, les falta un dato, entonces ahorita vemos cómo se tiene que resolver y en caso de que nos falte como que un dato, ahorita vemos cómo lo podemos resolver. ¿Ok? Vámonos con el ejercicio número 1 que está en su página 103. Dice, determina la temperatura a la que se calentó una pieza de hierro de 1.8 kilogramos si al ser introducida en 3.6 kilogramos de agua a 20 grados Celsius alcanza el equilibrio térmico al elevar la temperatura de esta hasta los 29 grados Celsius. Ok, fíjense bien. Aquí no les cambié la tablita, pero bueno, vamos a ver si aquí nos cabe la información. Vamos a primero identificar las dos sustancias, los dos elementos con los que vamos a trabajar. Ok, primero dice aquí, vamos a trabajar con una pieza de hierro. O sea, hierro sería la primera sustancia. Aquí le voy a poner hierro. Y luego más abajito, más adelante dice, al ser introducida en 3.6 kilogramos de agua. Agua sería el segundo elemento, el segundo material con el que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primero en el hierro. ¿Qué información me dan de la pieza de hierro?
Primero dice, determina la temperatura a la que se calentó una pieza de hierro. Queremos conocer ahí su temperatura inicial, pero ¿qué información tengo? Dice que la pieza de hierro tiene una masa de 1.8 kilogramos, pero esa masa yo la necesito en gramos. Entonces yo ya sé que 1.8 lo vamos a multiplicar por 1000 y en gramos serían 1800 gramos. Dice, si al ser introducida en 3.6 kilogramos de agua a 20 grados Celsius, aquí está esta temperatura del agua. Alcanza el equilibrio térmico al elevar la temperatura de esta, o sea, del agua, hasta los 29 grados Celsius. Si al momento de introducir la pieza de hierro, que está caliente, está previamente calentada, lo metemos en agua, que está a 20 grados Celsius, y luego el agua aumenta a 29 grados Celsius, quiere decir que la pieza de hierro disminuyó. O sea, la temperatura final del hierro, en este caso, debe ser de 29 grados Celsius, porque dice que hubo un equilibrio térmico. Entonces, temperatura final del hierro es 29 grados Celsius. ¿Ok? Queremos conocer su temperatura inicial. No la conocemos. Y podemos buscar en el libro cuál es el calor específico del hierro. Ahí si nos regresamos a las páginas anteriores donde está el calor específico, tenemos ahí en la página 89 que el calor específico del hierro es de 0.113 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? Esa es la información del hierro, de la pieza de hierro con la que estamos trabajando. Luego tenemos el agua, es la otra sustancia. Aquí nos dice que de agua tenemos una masa de 3.6 kilogramos. Eso pasado a gramos, pues serían 3600. Nos dice aquí que la temperatura inicial del agua, esa sí nos lo dicen, es de 20 grados Celsius. Y la temperatura final a la que llega es de 29 grados Celsius. Y sabemos que el calor específico del agua, igual ahí ustedes lo pueden checar en la tablita de la página 89. Aquí les voy a poner página 89, tabla de calores específicos. Dice que el calor específico del agua es de una caloría sobre gramo por grado Celsius. Ese sería el calor específico del agua. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Bueno, aquí voy a cambiar el orden para que se entienda un poquito mejor. La temperatura inicial no la tengo, la del hierro, y es la que quiero calcular. Y la temperatura final sí la tenemos porque como dice que hay un equilibrio térmico entre el agua y el hierro, ambas sustancias o ambos elementos llegan como temperatura final a los 29 grados. ¿Ok? En este problemita sí me surgen algunas dudas. No sé si sean los datos que están. Bueno, a mí me surge ahí una duda. Igual lo voy a checar y si yo veo que hay algo que cambia, yo se los hago saber. Pero bueno, según la información, según el ejercicio, así como nos lo están planteando, esa es la información que tenemos. Ahora, si se fijan, la temperatura del agua empieza con 20 grados y aumenta a 29 grados. Quiere decir que el agua es la sustancia que gana temperatura o que gana calor, ¿ok? Mientras que el hierro debería ser la sustancia que pierde calor, ¿ok? Porque disminuye su temperatura. Tenemos ahí, dice que se calentó a cierta temperatura, este, pero que al momento de introducirla en agua, pues hubo ahí un cambio. Entonces, siempre debe haber una sustancia que gana calor y hay otra sustancia que pierde calor. ¿Ok? Entonces, según la fórmula que dice que el calor perdido es igual al calor ganado, primero vamos a utilizar la información del hierro. Entonces vamos a poner aquí calor del hierro debe ser el mismo calor
que del agua. O sea, el calor que pierde el hierro es el calor que gana el agua, ¿ok? Entonces vamos a hacerle así. Para calcular el calor del hierro, pues ya sabemos que la formulita del calor es masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. Entonces aquí serían 1800 gramos, no voy a poner las unidades de medida, por el calor específico que es 0.113, por la temperatura final que es de 29 grados, menos la temperatura inicial que no la conozco. Entonces lo voy a dejar así, expresado como temperatura inicial. Del lado del agua sería la masa, que son 3600 gramos, por el calor específico, que es una caloría por cada gramo por grado Celsius, por la diferencia de temperaturas, que aquí sería temperatura final, 29, menos la inicial, que son 20 grados. ¿Ok? Del lado del agua, aquí sí podemos resolver eso. Vamos a calcular cuántas calorías ganó el agua, cuánta cantidad de calor. Sería 3600 por 1 por la diferencia de 29 menos 20, que son 9. Aquí llegamos que el agua ganó, ganó 32.400 calorías. ¿Ok? Esto sí lo pudimos resolver. Bueno, ahorita ponemos unidades de medida. Estas son calorías. Del lado izquierdo, vamos a multiplicar primero 1800 por 0.113. Ahí nos va a dar 203.4. Ese valor que encontramos, bueno, lo voy a escribir aquí para que se note mejor. 203.4 que multiplica 29 menos la temperatura inicial. Este 203.4 lo vamos a multiplicar por este 29 y por esta temperatura inicial. ¿Ok? Si multiplico 203.4 por 29, eso me da igual a 5.898.6 menos 203.4 por temperatura inicial, pues sigue siendo 203.4 temperatura inicial. Es como si este fuera una X, ¿verdad? Y luego acá sería 32.400. Queremos despejar la temperatura inicial. Entonces, este 5.898 lo voy a pasar al otro lado, restando, me quedaría menos 203.4 por temperatura inicial es igual a 32.400 menos 5.898.6. Vamos a reducir esta parte de aquí. 32.400 menos 5.898.6. Ahí el resultado sería 26.501.4. Luego, para despejar la temperatura inicial, este menos 203.4 pasa al otro lado dividiendo. Y aquí la temperatura inicial, pues dividimos. Y llegamos que la temperatura inicial debe ser, aquí es donde me causa un poquito de confusión también porque la temperatura inicial dice que es negativa, que es 130.29. O sea, la temperatura inicial nos dice que es de menos 130.29 grados Celsius, la temperatura inicial del hierro. Entonces quiere decir que es una temperatura, pues, si es negativa, quiere decir que está frío. Entonces ahí es donde me causa un poquito de conflicto el dato. Entonces no sé si hay un error en los datos del ejercicio en general, o sea, si la redacción está por ahí, hay algún error. Y es por eso que nos da negativa la temperatura. Pero bueno, si seguimos las indicaciones del libro, la respuesta sería esa. La temperatura inicial del hierro es de menos 130.29 grados Celsius. Si estamos siguiendo, pues,
lo que nos dice los datos del libro. Entonces, por ahí pues no podemos hacer otra cosa. Al menos que por ahí nos haya faltado algo que nos explicaran en las formulitas o así. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Esa sería la solución. ¿Ok? Otra cosa, como estamos diciendo que el hierro perdió temperatura, pues a lo mejor sería solamente considerarlo positivo, porque entonces ahí sí, si nosotros vemos que la temperatura inicial del hierro fuera de 130 grados, o sea que está muy caliente, al momento de introducirlo en agua, pues debería de haber perdido tanto calor que bajó a 29 grados Celsius. Entonces, si tomáramos esa temperatura positiva, pues sí es un poco más lógico, porque recordemos que el hierro perdió temperatura, o sea, de 130 bajaría a 29, que es lo más lógico. Nada más ahí ese signo sí es el que como que me causa un poquito de conflicto, debería ser positivo. Ok, pero pues en sí es con los datos que nos están dando, pues esa sería la respuesta. Ok, y bueno, ahí terminaría el ejercicio número 1. Así como esos detallitos que encontré en este problema, hay detallitos que encontré en otros ejercicios, pero igual, ustedes trabajenlo así con los datos que nos están dando. Ok, ahorita a ver si les ayuda a sacar los datos de todos los ejercicios que van a hacer y ya nada más ustedes usan la formulita. Ok, por ejemplo, aquí en este problema número 2 dice, se tienen 1350 gramos de agua a 90 grados Celsius. Ok, el primer bueno, ahorita sacamos los datos. Dice, y se introduce un agitador de aluminio de 180 gramos a 25 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de ambos cuando alcancen el equilibrio térmico? ¿Ok? Cuando hablamos de equilibrio térmico es que los dos tienen que llegar a la misma temperatura. La temperatura final de ambos debe ser la misma. Ok, vamos a empezar con el agua. Tengo una masa de 1350 gramos. Tengo una temperatura inicial de 90 grados Celsius. No conozco la temperatura final, pero es la que tenemos que encontrar. Y ya sabemos que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? Luego tenemos el agitador que es de aluminio. Tenemos una masa, es más pequeña, es de 180 gramos. Tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Temperatura final es la que queremos encontrar, que debe ser la misma para ambas sustancias. Y aquí el calor específico del aluminio, ahí en la tablita nos dice que es de 0.217 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? Ese sería este, esos serían los datos que tenemos de cada material. ¿Ok? Si se fijan, aquí estamos hablando que el agua es el que está muy caliente, es la sustancia que está muy caliente, está a 90 grados Celsius, mientras que el agitador de aluminio está a 25. Entonces aquí el agua es la que estaría perdiendo calor, mientras que el aluminio es el que estaría ganando calor. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la cantidad de calor de agua que va a perder debe ser igual a la misma cantidad de calor que ganaría el agitador de aluminio. Entonces primero vamos a sustituir la información del agua. Sería masa, que son 1350 gramos, por calor específico, que es 1, por la diferencia de la temperatura final menos la inicial, que es así, la conocemos que es de 90 grados. Para el agitador de aluminio sería masa 180 gramos que multiplica al calor específico 0.217 que multiplica a la temperatura final que no conocemos menos la inicial que ya sabemos que es de 25 gramos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí pues es despejar la temperatura final que se supone que debe ser la misma temperatura a la que llegan las dos sustancias o los dos materiales. Por el lado del agua, 1350 por 1 sigue siendo 1350. Y ahorita lo multiplicamos por la temperatura final menos los 90. Por acá, 180 por 0.217
Eso nos da igual a 39.06. Que multiplica la temperatura final menos 25. Este 1350 multiplica la temperatura final y al menos 90. Entonces aquí quedaría 1350 por temperatura final menos 1350 por 90 nos da a 121.500. Del otro lado, 39.06 multiplica a la temperatura final y al menos 25. Entonces aquí queda 39.06 temperatura final menos 39.06 por 25. Eso nos da igual a 976.5. ¿Ok? Voy a pasar este término que tiene temperatura final al lado izquierdo de la igualdad, va a pasar restando, mientras que este 121.500 lo paso al otro lado sumando para despejar la temperatura final. Nos queda 1350 temperatura final menos 39.06 temperatura final es igual a menos 976.5 más 121.500. Restamos los coeficientes de la temperatura final. 1350 menos 39.06. Eso nos da igual a 1310.94 por temperatura final. Del otro lado, 121.500 menos 976.5. Eso nos da igual a 120.523.5. Y por último, la temperatura final ya la despejo y voy a dividir 120.523.5 todo entre 1310.94. Y ahora sí, esa sería la temperatura final para las dos sustancias. 1310.94. Y la temperatura final, en este caso, nos da 91.93. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Aquí el detalle de este problemita es que se supone que el agua debe de perder temperatura. Y si se fijan, si la temperatura inicial fue de 90, subió a 91.93, entonces debería ser menos de 90. Y la del aluminio, pues ese sí coincide. De 25 grados aumentó a 91.93 grados Celsius. Entonces, les digo, son detallitos que no sé si sean errores de datos, o nos falte algo ahí en las fórmulas, que las fórmulas que nos estén dando les falte algo. Pero bueno, en sí, esa sería la respuesta, según lo que nos están pidiendo y con la fórmula que nos están dando. ¿Ok? Ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Dudas de cómo sustituir, cómo ir sacando la información? ¿Ok? Aquí, bueno, es que en este caso, como necesitamos calcular la temperatura final de ambas sustancias, imagínense que la temperatura inicial es como si fuera una X, y esta es una ecuación lineal de una incógnita, en donde hay que pasar todos los términos con nuestra variable al lado izquierdo, y todo lo que no tiene nuestra variable pasa al lado derecho.
O sea, eso es álgebra, eso es cosas que ya hemos estado practicando desde Matemáticas 2. Entonces, a lo mejor eso, si no dominamos eso de ecuaciones lineales, pues a lo mejor sí se nos va a complicar un poquito. Pero pues la fórmula que estamos utilizando es esta. Calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la formulita. Entonces, masa, por eso es que es importante poner de cada elemento los datos. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es su calor específico? Por cuál es su temperatura final menos temperatura inicial. Es eso nada más. O sea, es la misma fórmula, pero pues aplicado ahora a esto. Problema número 3. Dice, se puede calentar una pieza de 351.432 gramos de acero en un vaso de precipitados con agua hasta que alcanza una temperatura de 85 grados Celsius. ¿Ok? O sea, tenemos el acero. La masa ya nos dicen aquí que es 351.432 gramos. Dice que se calienta hasta llegar a una temperatura de 85 grados Celsius. Esa va a ser nuestra temperatura inicial, porque fíjense lo que dice. 85 grados Celsius. Enseguida se introduce, o sea, primero lo calentamos y luego dice, enseguida se introduce en el recipiente interior de un calorímetro de aluminio cuya masa es de 200 gramos. Eso es del aluminio, pero eso no nos va a interesar. El cual contiene, y aquí está el dato que sí nos interesa, contiene 0.45 kilogramos de agua. Aquí el otro elemento es el agua. La masa pues sería de 450 gramos, pasándolo a gramos. Y tiene una temperatura inicial de 23 grados Celsius. Luego dice que se agita hasta que quedan en un equilibrio térmico a la temperatura de 30 grados Celsius. O sea que las dos sustancias llegaron a 30 grados Celsius. Es la temperatura final de ambas sustancias o ambos elementos. Luego dice, ¿cuál será el calor específico del acero? El calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius y el calor específico del acero no lo conocemos. Entonces lo que vamos a hacer ahí es sustituir estos datos en las fórmulas. Ya sabemos que calor es igual a la masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí podemos observar que el acero perdió calor disminuyó su temperatura porque perdió calor, mientras que el agua aumentó su temperatura porque ganó calor. Entonces aquí el calor del acero que perdió el acero es igual al calor que ganó el agua. Y ahí vamos sustituyendo, empezando con el acero. Masa, 351.432 gramos. Calor específico, pues no lo conocemos, pero esto se multiplica por la temperatura final menos la inicial. Acá, igual a la masa, que son 450 gramos, por calor específico, que es 1, por 30 menos 23. Fíjense, aquí lo del calor del agua, eso sí lo podemos calcular directo. 450 por 1 por la diferencia de 30 menos 23, pues es 7. Entonces aquí el agua ganó 3.150 calorías. De este lado, lo único que vamos a hacer es multiplicar este 351.432 por la diferencia de esta temperatura. Todo va a quedar en términos de calor específico. 351.432 que multiplica a 30 menos 85 entre paréntesis, eso nos da igual a menos 19.328.76 por calor específico. ¿Ok? Ahora despejamos el calor específico y nos quedaría 3.150 entre menos 19.328.76. Aquí nos va a dar negativo el calor específico, pero vamos a tomarlo positivo. 3.150 entre 19.328.76. Aquí el calor específico del acero nos da que es de 0.1929
calorías por grado Celsius. Ese sería el calor específico. Bueno, este va acá en la solución. Ese sería el calor específico del acero. Entonces, así es como les digo, vamos a utilizar las formulitas tal como nos las están, la fórmula tal como nos la están presentando y ustedes pues nada más saquen los datos. O sea, yo voy a checar que ustedes sí saquen los datos así correctamente, que saquen de cada material y que sustituyan correctamente pues en la fórmula, ¿verdad? Que la cantidad de calor de un material debe ser igual a la cantidad de calor del otro. Y listo, ya con eso. Y ahí por ahí pues puede ser que el signo, por ejemplo aquí, nos haya dado negativo porque aquí, acuérdense que la cantidad de calor del acero pues está perdiendo, por eso es que nos puede salir negativa la respuesta. Ya nada más el calor específico, pues como esa es una constante, se toma positiva el calor específico. Si ustedes se fijan en la tablita, no hay calores específicos negativos, todos son positivos. Y listo. ¿Okay? Aunque aquí no se haya salido pues negativo, se toma positivo. Los demás son iguales, sí, y están bien raros. Ok, les voy a ayudar con los datos de los siguientes tres ejercicios, ya ustedes los resuelven. Nos quedan 6 minutos. Eh, Dice en el problema 4, ¿cuál será la temperatura de una barra de cobre? Aquí un material es el cobre y el otro material es el agua. Del cobre tenemos una masa de 1700 gramos. Del agua tenemos una masa de 3600 gramos porque son 3.6 kilos. Pero fíjense, dice el agua que el agua su temperatura inicial es de 16 grados y que aumenta, o sea, su temperatura final es de 28 grados al alcanzar equilibrio térmico. Eso quiere decir, primero dice, ¿cuál es la temperatura de una barra? Su temperatura inicial. No la sé, pero yo ya sé que al momento de llegar a un equilibrio térmico, su temperatura también llegó a 28 grados. Por aquí ya sé que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Y el del cobre, según la tablita, es de 0.093. ¿Ok? Entonces ahí lo que ustedes van a hacer es sustituir esta información en la formulita. Bueno, ya vimos que el agua es el que gana temperatura, por lo tanto el que pierde es el cobre. Vamos a poner aquí el calor perdido del cobre debe ser igual al calor ganado del agua. ¿Ok? Y acuérdense que calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Aquí ustedes lo que van a hacer es despejar la temperatura inicial del cobre al momento de sustituir la información. ¿Ok? En el problema número 5, aquí hay unos que están como que revueltitos, pero sí se puede realizar. Dice, se cuenta con 380 gramos de una aleación. No sabemos qué material es, entonces vamos a ponerle aquí aleación. Tiene de masa 380 gramos. Temperatura inicial, 95 grados Celsius. Se introduce en un calorímetro de aluminio de 130 gramos que contiene, aquí no me va a interesar todavía, lo que me interesa es el agua. Dice que tiene una masa de 250 gramos y que su temperatura inicial es de 13 grados Celsius. Se agitan la mezcla y ambos llegan a una temperatura final de 20 grados Celsius. O sea, el agua aumentó de temperatura mientras que la aleación bajó de temperatura. Calor específico del agua, ya sé que es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, pero no conozco la aleación, no sé qué material es, entonces por eso nos pide que calculemos el calor específico de la aleación. Este es parecido a este acá que hicimos de acá, al problema 3. ¿Okay? Entonces aquí el calor perdido de la aleación debe ser igual al calor ganado por el agua. Sustituimos en la formulita que ya sabemos, calor es igual a la masa por calor específico por la diferencia de temperaturas.
y listo. Ok, acá en el número 6 vienen varios datos, pero solamente vamos a calcular la temperatura final de los siguientes elementos. Dicen, el recipiente interior de aluminio de un calorímetro tiene una masa de 1650 gramos. Ese es del aluminio. Vamos a poner aquí. Bueno, no, perdón. Este lo vamos a descartar, porque fíjense lo que dice más adelante. Dice, el recipiente interior del aluminio de un calorímetro tiene una masa de 1650 gramos y contiene, y este es el dato principal, contiene 2.6 kilogramos de agua a 15 grados Celsius. Entonces aquí tenemos agua. Masa, 2600 gramos. Temperatura inicial, 15 grados Celsius. Luego dice, se introduce en él un trozo de 2810 gramos de plomo. Ese es el otro material, plomo. Masa, 2810 gramos. Previamente calentado a 115 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial del plomo. Dice, ¿cuál será la temperatura final del sistema? O sea, temperatura final del agua y temperatura final del plomo. Yo ya sé que el calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Y el del plomo, el calor específico del plomo es de 0.031 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? Entonces, aquí el plomo es el que va a perder calor y el agua es el que ganó calor. Va a ser el que va a ganar calor. Entonces aquí sería el calor del plomo que va a perder debe ser igual al calor del agua que va a ganar. Y ya sabemos que usamos esta formulita, masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Aquí este ejercicio lo vamos a hacer parecido al que está acá en las temperaturas finales. A este, es parecido al problema número 2, donde vamos a sustituir, pero va a quedar nuestra ecuación en términos de temperatura final. Y ya nada más hay que despejar ahí, hay que utilizar álgebra. Entonces apóyense con el problema número 3. Y bueno, con eso pues terminaríamos la tarea de la semana. Ya nada más déjenme pasar lista de voladita. Jocelyn Cardona sí llegó, sí está. Marshall también. Dania no. Jocelyn González no está, ¿verdad? Azael no entra. Diego Wizard sí. Danaí llegó. No llegó. Carmen sí. Brittany sí y Gaby sí. Ok. Los que se ganaron, pues ahora sí que los puntos del foro de cierre son Jocelyn Cardona, Marshall, Aurora, Brittany y Gaby. Los demás pues tendrían que contestar el foro de cierre y... ¿Hasta cuándo tenemos, profe? ¿Del foro de cierre? Es de física, ¿verdad? Sí, de física. Jocelyn, Marshall, Carmen, Brittany y Gabriela no lo van a hacer. Ustedes, las que mencioné, en el foro de cierre no lo van a contestar, pero sí pónganme, vamos a poner así como que una clave para que se vea que sí lo contestaron. Van a ponerme sus iniciales. Por ejemplo, Jocelyn pondría JVCL seguido de su matrícula. Es lo único que van a publicar en el foro de cierre para yo poder calificárselos, ¿ok? Wizard pues tiene este fin de semana, desde hoy hasta el domingo, No cumplí con los puntos, profe. le tuvo una falta ¿A poco sí? en la tercer clase de la semana pasada, de De la física. semana pasada. Ajá, el viernes. Ah, sí, es que se me olvidó que que teníamos clase a las 8:50 y ahora sí, por eso, ya como Se ya le puse fue. todo el horario, ahora sí fue como Ajá. que me acuerdo. Bueno, sí, en ese caso, pues sí, por esa Mm, faltilla, pues sí. Ok, ok. y bueno, pues cualquier duda que puedan tener, ya saben, me pueden mandar un mensajito por localizador de Bright.